Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy te voy a hablar de unos conceptos que posiblemente lleguen a ser un poco complejos de entender, sobre todo si estás recién comenzando en la perfumería. Porque me imagino, y yo me incluyo cuando recién comencé, me confundía un poco cuando me hablaban de perfumería de diseñador, perfumería nicho, perfumería de autor, perfumería indie, perfumería de catálogo. Y yo decía, ¿qué es eso? Y me confundía, ¿ya? Creo ya, después de todos estos años que he estado metido en este mundo, yo ya creo llegar a una definición un poquito más clara de qué significa cada una. Creo tener el concepto un poquito más claro. Así que les vengo a compartir eso con ustedes y también quiero decirles que esta es mi definición, esto es lo que yo creo, aunque yo también sé que hay mucha gente que piensa como yo, ¿ok? Porque en esto no hay un libro, no hay un diccionario que te diga la perfumería de autor es esto, la perfumería indie es esto. No, no existe. Así que para que tengan todo eso en claro, ¿ok? Así que vamos a empezar por la que yo creo que es la más básica, por así decirlo, y que quizás muchos conocimos desde hace mucho tiempo, que es la perfumería de catálogo. ¿Y por qué digo desde hace mucho tiempo? Porque esto me remonta prácticamente a mi niñez, cuando yo era muy pequeño, y yo tengo dos hermanas mayores. Cuando yo era pequeño, mis hermanas comenzaron a trabajar como agentes, por así decirlo, de Avon, y ellas vendían productos Avon. Y en ese tiempo los productos Avon se vendían en un catálogo, en una revista. Porque lleguemos al acuerdo de que la definición de catálogo es la exhibición, el orden de ciertos productos, ciertos listados de forma ordenada. Por lo tanto, estas revistas de catálogo, de Avon en este caso, venían ordenados, no sé, por los productos de belleza, los productos de limpieza facial y también, obviamente, los perfumes o colonias, ¿no? Por lo tanto, desde ahí viene el concepto de perfumería de catálogo, cuando vendían en esas revistas, en esos catálogos físicos, donde uno le decía, no sé, para la gente, al vendedor le decía, ¿sabes qué? Yo quiero este y este. Y después él nos traía esos productos. Actualmente ese concepto igual está un poquito ya dejado de lado porque marcas como, por ejemplo, Natura, Essica o Avon ya tienen tiendas físicas o tienen páginas web donde tú los eliges desde una página web o los eliges en una misma tienda. Por lo tanto, el catálogo en sí ya no existe, pero ya quedaron ya grabados de esa forma. Y por eso se le entiende que se le entiende por ese nombre, ¿ya? Y cuál es la gracia de estas casas es que su valor es bastante bajo. Sus perfumes son bastante accesibles, de un precio, como les dije, bastante adecuado para la calidad que entregan, porque generalmente su calidad tampoco es muy buena, pero sí, y aquí déjenme colocarle todas las fichas a Natura, porque yo creo que Natura es la que más destaca. Creo que tiene composiciones bastante buenas, perfumes muy ricos, que yo también tengo en mi colección. He probado perfumes de Essica, que me parecen buenos, y Ginode también, por ejemplo, que es una marca también de catálogo brasileña, igual que Natura, pero no me han llegado a convencer tanto. Creo que Natura es la que lejos sobresale en lo que es perfumería de catálogo. Pero eso tiende a ser el nivel como más bajo, entre comillas, de perfumería, porque son los que generalmente tienen los precios más accesibles, ¿ok? Luego después nos vamos a la perfumería de diseñador, que es la que prácticamente todos conocemos. Ahí tenemos marcas ultra conocidas como Carolina Herrera, Paco Rabanne, Dolce Gabbana, Versace y tantas otras. La perfumería, se le dice perfumería de diseñador porque generalmente partieron como diseñadores de ropa. Por ejemplo, Hugo Boss, Carolina Herrera, fueron diseñadores de ropa, diseñadores de moda, y como un negocio aparte a ese negocio de diseñador que es su fuerte, comenzaron a crear sus líneas de perfumería. Ojo, y eso no quiere decir que no les den importancia, porque la perfumería de diseñador mueve millones y millones, porque mueve masas y masas en venta, ¿ya? Son marcas que venden a niveles, proporciones, pero inmensas.
También hay un poquito unas excepciones, por ejemplo, yo diría, a mi parecer, por ejemplo, Guerlain, que tiene un nivel de perfumería maravilloso, Dior, Chanel, creo que también sobresalen un poco en lo que es perfumería de diseñador. Loewe también, que es bastante especial y tiende a ser un poquito más arriesgado en sus propuestas. Pero más que nada, cuando estamos hablando de perfumería de diseñador, estamos hablando de ese tipo de marcas, las que comenzaron siendo marcas de diseño de ropa de vestuario. Hay otras también, por ejemplo, como Tom Ford, que también son marcas de diseñador, porque ellos se dedican también obviamente a todo lo que es ropa, moda y accesorios, ¿ya? También existen las líneas privadas de esas marcas, y ahí me voy a detener un poquito más adelante, voy a explicar un poquito más sobre esas líneas privadas, ¿ya? Dije casi todas porque hay algunas excepciones. Por ejemplo, Bulgari se inicia como una marca de joyas, de joyería. También tenemos, por ejemplo, Lalique, que Lalique se comenzó como una marca de diseño, de fábrica de cristales, ¿ya? Ellos fabrican, su fuerte es la fabricación de cristales, bastante bellos, muy bonitos. Y también tenemos otras, por ejemplo, como Ferrari, como Bentley, que son marcas de carros, de automóviles, que también quisieron incursionar en lo que es la perfumería. Aún así, aunque estén dedicadas a otras cosas, yo creo que todas se enmarcan dentro del ámbito de diseñador, ¿ya? Y ahí englobamos todas esas marcas. Ahora, desde la perfumería de diseñador nos vamos a pasar a la nicho, pero yo creo que tenemos que tener en claro cuáles son las diferencias entre perfumería de diseñador y perfumería nicho antes de llegar a las definiciones. Por ejemplo, la perfumería de diseñador lo que busca como su objetivo es vender en cantidades, por lo tanto es masivo, ¿ya? Ellos producen en grandes cantidades y necesitan vender en grandes cantidades. En cambio, la perfumería nicho busca no masividad, sino exclusividad, ¿ya? La perfumería de diseñador es mucho más segura, se van a apuestas seguras, y de ahí que saquen tantos flankers, por ejemplo, como Savage de Dior o los Bleu de Chanel. Cuando le dan el palo al gato, como se dice, tratan de explotarlo lo más posible y sacarle la mayor cantidad de dinero posible a ese éxito de venta. En cambio, lo de perfumería nichos tiende a ser mucho más arriesgada, mucho más propositiva. Además, la perfumería de diseñador en calidad tiende a ser variable. Tenemos muy buenos perfumes de diseñador, pero también de repente tenemos muy malos perfumes de diseñador. Su calidad tiende a ser regular. En cambio, la perfumería nicho tiende a tener un nivel de calidad mucho más alto. Ellos buscan más una calidad más alta, independiente si el perfume gusta o no. Lo que a ellos les interesa es que su nivel, su calidad sea mucho más alta que las de diseñador. Aunque tenemos excepciones, que claramente hay un perfumería de diseñador que llega a empatar ahí prácticamente a muchas marcas nicho, incluso a veces superarlas. Bueno, pero yendo al grano, ¿cuál es la definición? Entonces, ¿qué es perfumería nicho? Hay dos definiciones que se barajan, ¿ya? La primera es que la perfumería nicho es perfumería, o son casas perfumeras que se dedican única y exclusivamente a fabricar perfumes. Y de ahí tenemos tantas marcas, algunas muy antiguas, por ejemplo, como Acqua di Parma, Creed. También tenemos algunas más conocidas como Initio, Parfum de Marly, Nichane, y así muchas otras, y así van naciendo muchas más, ¿ya? Ellos se dedican única y exclusivamente a fabricar perfumes, a nada más. No fabrican ni diseñador, ni accesorios, ni ropa, ni nada de eso. Solamente ellos se dedican a hacer perfumería. Pero ¿cuál es el detalle y por qué hay algunos retractores de esta definición? Porque si nos vamos a esa definición literal, tenemos que incluir también marcas, por ejemplo, como Armaf o Latafa. Armaf y Latafa son perfumerías, casas que se dedican solamente a hacer perfumería. Solamente, nada, no hacen nada más que perfumería, por lo tanto, bajo esa definición caerían dentro de perfumería nicho, pero su calidad es bastante variable. Y muchas veces también se dedican a hacer inspiraciones o clones, definitivamente. Por lo tanto, hay gente que tiene ciertos reparos con esa definición, porque sí o sí tendríamos que meter este tipo de marcas. Ahora, existe otra definición también que está bastante aceptada, que dice que la perfumería nicho es perfumería que, independiente de su marca,
independiente de la casa que lo fabrique, es perfumería que está enfocada a un nicho especial y único de personas que busca lo que ya mencionamos antes: alta calidad, exclusividad, lujo, buscas algo en especial único, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí quizás podríamos incluir a las líneas privadas, por ejemplo, de Carolina Herrera, de Maison Lancôme, por ejemplo, la línea privada de Armani Privé, por ejemplo, o las líneas también de Tom Ford, pero en estricto rigor, y a mi parecer, no llegarían a ser perfumerías nicho como tal, porque esto es una definición muy propia. Para mí la perfumería nicho sí tiene que ser perfumería que se dedica solamente a hacer perfumes, ¿ya? Pero además de eso, debiese ser perfumería de alta gama, que busque exclusividad, que busque propositividad, que busque ser única, y que busque diferenciarse del resto. Para mí eso es una marca nicho. Para mí eso es perfumería nicho. La perfumería nicho, dentro de la perfumería nicho hay dos subdivisiones, ¿ya? Que son la perfumería indie y la perfumería de autor. La perfumería indie, al igual que por ejemplo que el cine indie, que la música indie, lo que hace es crear su propio estilo, ¿ya? Su propia visión, como diríamos en buen chileno, su propia volada. O sea, ellos tienen su idea y la llevan a cabo sin tener que rendirle cuentas, por ejemplo, a una gran empresa internacional, por ejemplo, como Carolina Herrera. Ellos no necesitan darle cuenta a un directorio, por así decirlo, sino que los dueños de esa marca indie, lo que ellos tratan de llevar es su concepto, su idea, aunque sea muy diferente y muy rara. Y de ahí, por ejemplo, vienen estas casas como Zoologist, que Zoologist, esta casa lo que busca, ¿cierto?, es interpretar el medio ambiente de un animal, de un pajarito, hasta de un bicho, ¿cierto?, de un insecto, y busca representar el medio ambiente de ellos. Tenemos también, por ejemplo, perfumes como Imaginary Authors, la casa Imaginary Authors, que tiene perfumes también muy conceptuales, muy extraños. Por ejemplo, ellos tienen un perfume que se llama City on Fire, que literalmente huele a barricada, o sea, a caucho, a ruedas quemándose, a madera quemándose, a una ciudad en llamas. Tenemos, por ejemplo, casas como Etat Libre d'Orange, donde sacan perfumes tan extraños y tan polarizantes como Secretion Magnifique, que Secretion Magnifique lo que buscaba era llevar al aroma, por ejemplo, las secreciones humanas, como la sangre, el semen, el sudor. O sea, algo totalmente loco, una idea totalmente propia de ellos, que la quisieron llevar a un perfume. Por lo tanto, ellos no se rigen, la perfumería indie no se rige por normas, por reglas. Ellos crean sus propias normas y reglas, y ellos verán hacia dónde llevan su estilo, ¿ya? En cambio, por ejemplo, la perfumería de autor, que también está dentro de la perfumería nicho, generalmente se da cuando el creador es tanto el perfumista, el que se dedica a hacer todo lo demás, el que crea, el que hace el marketing, el que da su idea, el que lleva su concepto. Él es el dueño y señor de su casa perfumería, ¿no? Y por lo mismo, prácticamente todas las casas de autor llevan el propio nombre del perfumista, como por ejemplo, yo creo que el más conocido de todo es Andy Tauer. Andy Tauer, ¿cierto?, tiene su propio estilo. Él es la nariz detrás de todos sus perfumes. Él los empaca, él los firma, él tiene sus propias ideas. Es el amo y señor de su propia marca. Algo muy parecido, por ejemplo, a Francesca Bianchi, también, que ella es dueña y señora de su propia marca. Ella tiene su estilo muy, pero muy marcado de perfumería. Otro, por ejemplo, también bastante conocido es Ramón Monegal, el perfumista español, que también tiene su propia casa, ¿cierto?, su propio estilo, él tiene su propia visión, viene de una familia de perfumistas. Por lo tanto, la perfumería de autor va muy arraigada a la historia que viene detrás del perfumista, del creador de esa casa, ¿no? Por lo mismo, generalmente lleva el propio nombre de ese creador. Así que eso, espero haberles dejado un poquito más claro de qué trata estos conceptos, en qué se diferencian, y
Ojalá les sirva un poquito de ayuda y le ayude a no confundirse cuando le hablen de perfumería, de nicho, de autor, de diseñador, de catálogo y todo eso, ¿cierto? Así que eso, cuídense, que estén bien y nos estamos viendo en un siguiente video. Adiós.